Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Technotronic. Mirad lo que tenemos hoy por aquí. Qué aparatito, qué Arduino, qué cosita más pequeñita, un soldador por puntos Malectrix, la nueva versión, la versión V4. Mirad, nos viene un poquito desmontado y nos viene ya con bolsitas, con unos tirafondos y demás. Vale, vamos a empezar por los accesorios. Como trae lo que es el pedal para accionar, el pedal tiene un par de cablecitos que se meten en estos pines de aquí, se meten y con el pedal activamos la soldadura manualmente. También trae unos bornes la caja para la batería, para poner aquí los cables, el positivo y el negativo. Nos trae también unas puntas de repuesto esta vez, sí señor. Y luego también nos ha puesto un accesorio que es para baterías de lipo, un XT90 con unos terminales. Está muy bien, también lo podemos usar para baterías normales, pero bueno, para las lipo vendrá mucho mejor porque pesan menos. Yo tengo batería de coche de 70 amperios de 650 A de descarga. Vale, lo que es el aparatito en sí ya veis que es muy pequeñito y para montarlo hay que abrir esto, ¿vale? Abrimos lo que es el control y tenemos que montarle esta chapa que veis aquí, ¿vale? Hacia este lado, ya veis dónde va conectada, aquí tiene la chapa, porque en este otro lado hay que montarle esta, ¿sí? ¿Vale? Nos trae unos tirafondos con unos tornillitos por aquí, que os voy a mostrar, mirad. Para que tranquilamente lo vayamos armando. Venga, os lo voy a armar un poquito rápido para deciros un poquillo los trucos, ¿vale? Esto hay que armarlo lo primero. Estas pletinas, que son de aluminio, y sirven para disipar todo el calor que generan esos MOSFET, unos pedazos de MOSFET, por cierto, ya los podéis ver, ¿no? Y por el otro lado también tiene otros 3 MOSFET. Madre del amor, vemos a dónde va con tantos MOSFET esto. Bueno, una vez de que lo tenemos así puesto y los 4 tornillos, yo voy a ir un poquito rápido para explicaros el montaje. Ya podemos poner aquí los tornillos, ya lo veis, ¿no? Ponemos un tornillo con una tuerca de plástico, otra tuerca, en este otro lado lo mismo, y ya le podemos montar. Una vez de que lo tenemos montado, le vamos a poner otra tuerca de plástico aquí. Y otra tuerca de plástico aquí abajo. Vale, cuando tenemos eso montado, lo situamos en su sitio, que es en, fijaros, en esta carcasa que trae, ya la podéis ver, la cual encaja perfectamente. Mirad, epa, ahí, lo he puesto al revés. Encaja perfectamente aquí y se cierra con esta tapa. Mirad qué cosita queda, ¿vale? Ahí es donde se mete el cable para el pedal. Esto es una ruletita que trae para regular. Y ya podéis ver la instalación que trae en esta ocasión por dentro. En esta ocasión ha puesto un adaptador en 3D en el cual todas las tomas, todas las conexiones quedan dentro y cerradas y muy bien protegidas, ¿vale? Ya veis aquí, tenemos el fusible del positivo y por aquí va a ir a la batería. Porque por este lado tenemos las maravillosas puntas que trae el Malectrix, que son unas puntas muy manejables, muy pequeñitas y muy precisas, con las cuales podemos hacer los puntos de soldadura pero que muy precisos, ¿vale? Luego trae por aquí un pequeño ventilador para ayudar a disipar un poquito el calor que se genera de los MOSFET. Y luego yo le voy a poner desde aquí, hay que alimentar del positivo, hay que alimentar al Arduino también para que coja corriente, ¿vale? Ya coge corriente a través del negativo, lo que es el Arduino, pero hay que meterle tensión aquí en estos bornes, desde el positivo hasta aquí. Y se me ha ocurrido una pequeña idea, que os voy a decir cuál es, que es simplemente, en el modelo anterior tampoco traía un interruptor, y en este modelo tampoco lo trae, pero se me ha ocurrido que voy a poner un pequeño interruptor aquí, para encenderlo y apagarlo, aunque esté conectado a la batería, los 2 bornes, poder encenderlo y apagarlo.
el negativo, ya veis, que sale de aquí. Esta sería la salida a la batería. Y por aquí tenemos la salida a las puntas de soldadura, ¿vale? Yo creo que está bastante claro. Aquí tenemos los tornillitos para poner positivo, o sea, el negativo y el negativo. Y luego también trae unos tornillos para agarrar lo que es el adaptador en 3D y que quede bien cerradito. También nos trae un pequeño esquema de conexiones. Ahí lo podéis ver. Nos da la opción de 12 voltios para batería de coche o 3S batería de lipo. Y ya podéis ver que nos trae la conexión de 12 voltios del positivo. Mira, hay que coger la conexión de debajo del fusible. Y yo ya había puesto por encima. Bueno, simplemente cambiar de aquí y poner aquí, ¿vale? Simplemente es eso. Y ya veis el negativo, pues que viene a la placa de aluminio y sale por aquí. Entonces voy a armarlo todo. Voy a poner este interruptor para que veáis cómo queda. Y voy a conectarlo ya, las puntas de entrada de alimentación de 12 voltios de batería de coche. La voy a conectar y os enseño ya cómo queda y vamos a probarlo. Venga, vamos a ello. Bueno, mirad, ya lo tenemos aquí conectado al borne negativo y aquí al borne positivo. Hemos ya puesto la carcasa en su sitio, cerradita, y mirad qué recogidito quedan los cables, ¿vale? Lo que es en el armazón 3D. Y queda muy, pero que muy bien. Epa, que se ha caído la ruletilla. Bueno, no pasa nada. Hay que echarle un poquito de pegamento a la ruletilla, ¿vale? Ahí está. Vale. Bueno, pues entonces ahora vamos a probarlo. Mirad, como os dije, le he puesto un pequeño interruptor en el armazón 3D. Le he hecho un agujero con un taladro. Y ahora mismo está apagado. Lo podemos dejar conectado a la batería, pero apagado de aquí. Vale, vamos a encenderlo. Ahí está encendiéndose. Y 6 milisegundos. Es muy idéntico al anterior, la versión anterior del Malectrix, la V3. Las opciones son las mismas. Nos metemos aquí, pone Auto Pulse, batería alarma y Short Pulse. No tiene nada más. Muy sencillito. Un menú sencillito e intuitivo. Entonces ahora vamos a probarlo. Lo dejamos aquí un poquito apartado. Cogemos las puntas y por aquí tengo unas celdas ya preparadas para ver cómo actúa esta nueva versión de soldador de Malectrix. Y a ver qué nos parecen. Podemos ver que las puntas, o sea, lo estreno con vosotros, Ni una punta de dado, ni una. Entonces, vamos a ver. Vamos a ello. Voy a bajar un poquito para que veáis mejor las celdas. Ahí. Y vamos a empezar a darle y a ver qué conclusiones sacamos. Vale. Fenomenal. No me hace caso. ¿Por qué no me hace caso? Si lo tenemos en autopulse, nos metemos, activamos on. Ahí está. Vamos a volver a probar ahora otra vez. Venga. Vamos allá. Ahí está. Sí. Esto ya me suena, Me suena el sonidito ese que hace. Y esto... Venga. Vale. Pues parece que tira bastante bien, Mirad. A 6 milisegundos y estamos soldando, creo que es una chapa de níquel puro. Fijaros qué puntaditas da, Vamos a seguir dando 4 más. Bueno, mirad, para comprobar si suelda bien o no, es muy sencillo. Levantamos la pletina con 2 puntaditas que tiene ahí y tiramos. Vale, lo levanto con la mano. Son celdas recuperadas y está lijado. Vamos a darle un poquito más de fuerza. Porque está a 6 y esto creo que es níquel puro.
¿Cómo sabemos si es níquel puro o no? Pues bueno, cogemos un imán y depende de la fuerza con la que se pegue, ¿no? Pues es esto que estoy soldando ahora mismo es acero niquelado. Y este que tengo en la mano es níquel puro. Mirad, aquí tengo otra tira. Y esta tira de aquí es acero niquelado. Se pega muy fuerte al imán. Sin embargo, el níquel puro se pega, pero como mucho menos. Más despacito, ¿vale? Venga. Vamos a quedarnos con el níquel puro. Y soldamos en la siguiente serie de celdas en níquel puro. Vamos a darle un poquito más de marcha. De 6 vamos a subirle 8 milisegundos. Venga. Y ya vamos a soldar estas 4 de aquí. Y vemos cómo queda. Ahí. Ahí. Saca chispas, lo veis, ¿no? Como saca chispas. Si saca chispas, pues ya sabéis por qué es. Porque no es níquel puro, ¿vale? Ahí. Bueno, vale. Ya le hemos dado 2 puntaditas a cada zona y ya estaría lista. Vale. Celdas recuperadas hablamos, ¿eh? Cuando son celdas nuevas, agarraría muchísimo mejor. Vamos a coger otras 4 celdas y vamos a darle con níquel puro ahora. Venga. Nos preparamos así. Y con níquel puro, ¿vale? A mí me gusta recortarle un poquito estas zonas tan puntiagudas que se quedan por aquí. De tal manera que así queda un poquito más redondeado y queda mejor luego soldado así y nos evitamos, bueno, que haya puntitas por ahí, ¿vale? Venga, níquel puro. Vamos a dejarle en 8 milisegundos a ver cómo actúa con el níquel puro. ¿Veis? Ni una chispa, ¿eh? Vamos a darle otra vez. Nada. Y claro, la puntada queda como mucho más pequeñita, ¿lo veis? Vamos a levantarlo. A ver si puedo soltarlo con la mano. Y no puedo soltarlo con la mano. Y está a 8 milisegundos. Sí que es cierto que pide subirle más, ¿no? En la antigua versión también había que subirle más, ¿eh? 12, incluso 14 lo he llegado a poner la versión V3. Entonces vamos a darle con 13 milisegundos a esta tira níquel puro de 0,15 por 8. Ahí. Ahí. Ya veis que es que no sale ni una chispa, cuando es níquel puro. Nada, muy poquito, ni se aprecia comparado con el acero niquelado. Bueno, pues unas impresiones muy buenas, como no. El Malectris V4 me ha sorprendido también muy bien, para bien, porque integra unos MOSFET, los cuales se van a recalentar mucho menos interiormente. Va a influir en que si estamos haciendo una gran batería, las puntas se van a calentar menos, ¿vale? Y añadir el interruptor este es un plus. Así que nada, chicos, si os ha gustado este vídeo explicativo del V4 con carcasa 3D muy bien protegido, me dejáis un like, suscribiros a mi canal, cualquier duda, consulta o sugerencia me lo dejáis en los comentarios, y si no, me podéis encontrar en el canal de Telegram de Todo Baterías. Nos vemos en un próximo vídeo. Agur, agur.